Despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hola a todos, un saludo especial, un abrazo para todos y en estos puntos de reflexión de estos días vamos a hablar acerca de el despojarse y cómo podríamos entenderlo desde la óptica de la palabra de Dios. O sea, es decir, cómo lo podemos ver como Dios realmente lo ve. Y para hoy vamos a utilizar el texto que encontramos en el libro de Hebreos, en el capítulo 12, versículos 1 y 2. Por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Encontramos entonces un tema muy particular en estos puntos de reflexión de estos días, y es despojarnos. Y quise averiguar un poco acerca de la palabra como tal, porque la Biblia realmente, cuando nos habla acerca de cosas que nosotros tenemos, en este caso en el texto que leímos en Hebreos, cosas como el pecado, no nos dice quítense, sino despójense. Y me llamó la atención el hecho de encontrar el término como tal, y al encontrar los significados me encontré con esto. Mira, por ejemplo, significa privar a alguien de lo que goza y tiene, desposeerlo de ello con violencia, quitar a algo lo que lo acompaña, lo cubre o lo completa, desposeerse de algo voluntariamente. Son algunas de las cosas que encontré en el significado de la palabra despojar o despojarse. Y entonces aquí encontramos que cuando Dios nos habla a través del apóstol Pablo en el libro de Hebreos, nos habla puntualmente diciendo: despójense también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve. Dios nos está invitando a quitarnos de encima cosas que no nos sirven, y más que quitarnos, nos dice despójense. Y me llamó mucho la atención uno de los significados: desposeer las cosas con violencia. Cuando encuentras un poco más a fondo el significado de la palabra despojarse, siempre está relacionada o está ligada esta palabra con una acción fuerte o violenta. Y entonces comencé a entender, y quisiera que reflexionaras conmigo acerca de esto, que cuando Dios me habla a mí de despojarme, y en este caso del pecado, de las cosas que son contrarias a el agrado de Dios, entonces yo entiendo que esto va a infligir dolor en mí. Es decir, cuando yo tengo que arrancar de mi vida algo con lo cual yo he vivido y que me ha completado o me ha complementado durante un largo trecho de mi vida, entonces yo me enfrento a una situación de dolor. Y ahora entiendo por qué entonces la palabra de Dios nos dice que debemos despojarnos, desposeernos de aquello que no le agrada al Señor, y que eso hay que hacerlo con cierta violencia. Es decir, va a necesitar que yo lo haga con fuerza. Debe haber una determinación en nuestro corazón muy firme, muy fuerte, una determinación inamovible de querer realmente abandonar esa pecaminosidad, ese pecado o esa mancha que tú y yo sabemos cuál es en nuestras vidas. Y nos dice el Señor: despójense de eso. Y una de las cosas que, para concluir este punto de reflexión de hoy, encontraba en el significado era que despojar es desposeerse de algo voluntariamente. Es un asunto que va a tener que ver contigo y conmigo, más que con Dios.
A veces oramos y le decimos al Señor: Señor, quítame esto, otro. Señor, te ruego que por favor me quites este pecado, me quites este otro pecado. Y ahora, encontrando muy a fondo en el texto que acabamos de leer y en otros textos que vamos a ver en estos días, nos damos cuenta que realmente la acción de despojarse no viene de Dios. Es un asunto voluntario y es tuyo y es mío. Es una acción que tú y yo tenemos que hacer. Ahora, debemos entender que el ejemplo de despojarse más alto y más fidedigno que tenemos es Dios mismo. Dios se despojó de su Hijo, y al desposeerse de su Hijo, eso le causó dolor en su corazón. Así es de que Dios nos muestra que sí se puede despojarse y que es necesario despojarse en la mayoría de las veces, porque despojarse realmente me va a llevar a ser libre de esas ataduras de pecado. Pero esa acción de despojarse reposa en tus manos y en las mías, en tu corazón y en el mío. Creo que Dios ya hizo lo que tenía que hacer, ya Él se despojó de su Hijo. Y ahora nos corresponde a nosotros seguir su ejemplo y despojarnos de aquello que es contrario a Dios y que nos está metiendo en situaciones bastante difíciles y complicadas. Un fuerte abrazo para todos, Dios los bendiga, nos vemos mañana con más de despojarnos. Adiós, un abrazo.